el doctor Carlos Trota. El doctor ha formado parte durante mucho tiempo del servicio cardiovascular del Hospital Regional de Mar del Plata. Ingresó a la organización Médicos Sin Fronteras hace mucho tiempo y ha tenido distintas experiencias que lo han llevado, entre otros lugares, a la región de Gaza, allí en territorio palestino, permitiéndole, de manera presencial poder asistir a una situación extrema que tiene que ver con hoy una crisis humanitaria que muchos plantean respecto de las necesidades que la población en ese sector está atravesando, y mientras tanto desde los escritorios se debaten acuerdos geopolíticos que de alguna manera puedan generar una tregua en este conflicto tremendo en el que el gobierno israelí lleva adelante respecto de Hamas, pero que sin duda alguna los daños colaterales, como se suelen tratar de definir para mitigar un poco lo que se genera alrededor, de alguna forma justifique lo que allí está sucediendo. Pero cruzarse, interactuar, compartir estos mismos espacios con la gente que allí está tratando de escapar de esa situación, lógicamente debe ser sumamente doloroso. Doctor, muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por haberse llegado hasta la radio. Con Julia le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, muchas gracias por haberme invitado, y coincido con lo que usted acaba de decir. Estamos en presencia no solamente de una crisis humanitaria, sino, como bien dijo el secretario de Naciones Unidas, ante una crisis de humanidad, porque a esta altura de los acontecimientos, más que hacer un análisis que corresponde, que es útil, que todos lo tenemos, pero más allá de hacer un análisis político o social o cultural y demás, no podemos dejar de lado lo que está sucediendo desde el punto de vista humanitario. Claro, porque es lo urgente. Es lo urgente es esto. Y eso es lo que yo puedo hablar con cierta autoridad. No me voy a meter a hacer un análisis político, que lo tengo, pero no es mi tarea. Pero sí testimoniar lo que alcancé a ver en el año 2009. Estuve allí trabajando en el hospital de Al-Shifa, un hospital que en este momento está totalmente destruido, un hospital que tenía 400 camas, todos los servicios, y entonces, a pesar de haber estado en diferentes escenarios, porque mi condición de cirujano siempre me mandaba a la organización a lugares de conflictos armados, y así pude estar en la provincia de Alepo, en Siria, estuve en Yemen 3 veces, en diferentes lugares, pero me desayuné con una realidad que yo realmente no conocía. Es decir, yo sabía o estaba tan poco informado como estamos la mayor parte de nosotros sobre lo que sucede allá. Palestina parece algo tan distante. Son 12.000 kilómetros que nos separan por vía aérea de Palestina. Tenemos además, nos imponen otras prioridades en nuestra vida diaria, ¿no? Salarios, todas las cosas que ustedes saben, y la audiencia mejor que yo. De modo que a veces pareciera que hablar de Palestina es algo que solamente corresponde a estudiantes de ciencias políticas o a gente inquieta. Sí, se antoja como muy lejano. Con algo muy lejano. Y en realidad muchas de las cosas que han sucedido y que están sucediendo en Palestina, yo creo que tenemos que observarlas con un poco más de profundidad y de cuidado, porque yo creo que muchas de esas cosas nos han sucedido en Argentina y en América Latina, nos están pasando, y es muy probable, ojalá que no, que sucedan también aquí. Desde el punto de vista, como decía antes, de un trabajador de la salud, lo que sí es inadmisible, más allá de cualquier análisis político, es que no se pueden bombardear hospitales, que no se pueden bombardear ambulancias, pacientes. Trabajadores de la salud han muerto más de 100 largamente, así como periodistas, sí, también. Claro. Y ni hablar de los chicos que se acercan a los 16.000 niños asesinados, mujeres. La situación es tremenda, es realmente tremenda,
Y por eso muy bien lo que usted decía y lo que yo repetía de que estamos ante una crisis de humanidad, y creo que así lo tenemos que ver en este momento, lo cual no deja de lado el análisis político, que hay que hacerlo, porque si no nos quedamos en los síntomas. Los síntomas son estas cosas tan terribles. Lo que tenemos, si realmente nos interesa, es ver cuáles son las causas. Doctor, sin dejar de tener en cuenta la distancia, el desconocimiento, por supuesto, y con absoluta honestidad intelectual. Muchas veces el argumento ha sido que en estos espacios, hospitales, escuelas y demás, han sido lugares estratégicos desde el punto de vista de la resistencia, de estos movimientos terroristas, como se lo considera al Hamas, escenario de, bueno, ocultamiento para, de alguna forma, con objetivos blandos, como lo son las personas que allí asisten por cuestiones de salud o los propios trabajadores, evitar que las fuerzas armadas de Israel, en este caso, eligieran esos espacios como para atacar. ¿Esto es cierto? ¿Usted alguna vez, durante los periodos de tiempo en los que estuvo allí, pudo observar esta situación? ¿Se puede confirmar que esto realmente ha ocurrido así? Porque es el argumento que muchas veces se ha utilizado para, bueno, bombardear literalmente este tipo de lugares. Sí, dos cosas. Primero, reafirmar que lo que está sucediendo actualmente en Palestina y en la Franja de Gaza no comienza el 7 de octubre. Claro. Por eso es que yo me permití hablar de mi experiencia, no por hacer autorreferencial, pero bueno, apelamos a su experiencia. Claro. Hablé de lo que vi en el año 2009, ya entonces el bombardeo, como decía, de ambulancias y todo lo demás. Esto no empieza el 7 de octubre, esto viene de mucho antes. Entonces no solamente tenemos que ver la foto, sino que tenemos que ver, como se dice, todo el contexto, la película completa. Concretamente, a lo que usted me estaba preguntando, personalmente no vi absolutamente nada de eso. Inclusive yo creo que hasta el momento las autoridades israelíes, que son las que argumentan esa cuestión, hasta ahora no han presentado pruebas concretas. Uh-huh. No han presentado pruebas concretas. Lo concreto es que se están matando mujeres, que se están matando chicos, personal de salud, periodistas, gente que realmente muy poco creo yo que tenga que ver con la resistencia, en este caso la resistencia armada, que por otro lado en un territorio ocupado es un tipo de respuesta que está contemplada y admitida por Naciones Unidas. Pero bueno, eso es ya entrar en otro tema, que no tengo ningún problema en discutir, pero quiero que ustedes me... Doctor, le quería preguntar, primero darle la bienvenida y agradecerle que está aquí. En lo personal, ¿no? ¿Cómo fue llevarlo adelante en su experiencia que nos contaba en el 2009? Porque está bien, usted va a aportar su conocimiento en la medicina, pero entiendo que ahí hay que poner el pecho y afrontar otras situaciones, ¿no? Porque van surgiendo cuestiones inesperadas todo el tiempo, imagino también, ¿no? Sí, por eso yo les comentaba también de los otros lugares donde he estado. Uh-huh. Se hablaba de Yemen, de Siria, uh-huh, de Kenia, en Haití mismo después del terremoto, bueno, en montones de lugares. O sea que en ese sentido estaba relativamente fogueado. Además he sido médico de guardia en el hospital regional. O sea que ya acá, por experiencia acá también tenemos nuestra propia Palestina. Pero con toda honestidad, nada me tocó tanto y me sigue todavía en forma permanente dando vueltas como la situación que vi, de la cual fui testigo en Gaza. Porque hay que tener en cuenta que Gaza, de la cual ahora se habla mucho, uh-huh, es un territorio ínfimo, por eso es lo de Franja. Tiene 40 kilómetros de largo, o sea, creo que de acá a Miramar tal vez, uh-huh, sí, y claro, de ancho tiene 8, 10, en algún pequeño lugar 12 kilómetros, es una nada. Claro. Y allí vivían 2.300.000 personas, no sé cuántos quedan ahora. Pero esa franja de Gaza, ese pequeño espacio que da al mar Mediterráneo, está cerrado por todos lados. Hacia el mar Mediterráneo, que podría ser una excelente salida para los productos que ellos cultivan o eventuales industrias o para lo que fuera,
para la pesca, por ejemplo, no pueden hacer nada porque está la armada israelí. Hacia el lado de Israel hay un muro que tiene, qué sé yo, más de 400 kilómetros, con una altura de 8 metros, lleno de torres de vigilancia, perros, hacia el este, autos. lo que hemos visto a través de las imágenes. Sí, hemos visto durante muchos años que el pueblo palestino ha tenido que ir mutando de lugares, ¿no? Porque lo van desplazando, ¿no? Mucha gente pobre, mucha gente evidentemente con diferentes situaciones, y cada vez se agrava más la situación, evidentemente, ¿no? Entonces están entrampados allí, están por eso que algunos dicen una cárcel a cielo abierto y ese tipo de cosas. Y después queda el paso de Rafah, que está controlado estaba controlado por Egipto, pero Egipto lo cierra, muy raramente lo abre, y en este momento directamente está ocupado por tropas israelíes. Sí. Y hacia arriba está permanentemente, eso lo viví yo, está permanentemente vigilado por aviones y por drones. Estamos hablando de el ejército israelí y la inteligencia israelí, que es una de las más sofisticadas y avanzadas en el mundo. Venden permanentemente. Una de las principales entradas que tiene Israel, el Estado de Israel, es justamente la venta de software, de vigilancia y de armas, que terriblemente, ellos mismos lo dicen, han sido testeadas en quién, justamente en los palestinos, ¿no? Entonces, por eso es que volviendo al comienzo, por eso es que no solo la destrucción de la infraestructura, de los chicos, de los hospitales y todo ese tipo de cosas, no solamente es eso lo que me movilizó, sino realmente el hecho de que esa población no puede desplazarse. Y en general, heridos de qué tipo, hoy me imagino que también mucha desnutrición, mucha hambruna también en el lugar. Sí, hay hambruna, hay lesiones por fósforo blanco que produce unas quemaduras terribles y que están prohibidas, pero que están siendo usadas. Fueron usadas cuando yo estuve y están siendo usadas también. Y las heridas son tremendas, sobre todo porque además en Gaza lo que llama la atención es que es población joven, no hay viejos. Claro. Es decir, el que parece viejo es por una persona de 40 o 50 años, que por el estrés social en que se vive, porque se vive en un estrés social permanente, no se sabe en qué momento va a haber algún problema. Esas personas de 40 o 50 años parecen viejos, mucho más pero grandes, no lo son, claro. No lo son. Son chicos. Gaza son personas jóvenes y chicos. Y es todo eso lo que realmente pega muy fuerte. Lo moviliza, claro. Y por eso es que yo, en cierta forma, me he tomado el compromiso mínimo moral de tratar de contribuir desde su lugar. Claro, sí, contar su experiencia, lo que vivió. Claro. Doctor, esta misión humanitaria que se plantea desde Estambul, Turquía, llegar a Gaza para asistir a la gente, bueno, ¿cuál será la metodología de trabajo? ¿De qué forma tendrán la oportunidad de también poder llegar a territorio palestino? Bueno, yo estuve, como usted decía, en Médicos Sin Fronteras durante más de 10 años, pero y respeto a la organización y la quiero tremendamente porque la conozco, pero lo que quiero aclarar es que yo no soy vocero de la institución, o sea, que lo que yo digo o hago es de mi absoluta responsabilidad, porque no quiero poner en riesgo a Médicos Sin Fronteras, que está en este momento en Gaza trabajando, en una situación de equilibrio permanente. Totalmente. Porque a las autoridades israelíes no les conviene de que haya gente que vea y hable de lo que allí sucede. Pero bueno, terminé con Médicos Sin Fronteras, digamos, en la parte más activa, y entiendo que tenía que darle alguna continuidad, y se me presenta esta oportunidad de formar parte de lo que se llama la Flotilla de la Libertad, que es una organización también humanitaria que tiene muchos años, ya en el 2008, y que lo que intenta es, a través de embarcaciones de gran calado, romper el bloqueo, mostrar el abrazo y la fraternidad hacia el pueblo palestino y acercar materiales que son necesarias en estas situaciones de emergencia, como medicamentos, grupos electrógenos, alimentos, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces se armó esta Flotilla de la Libertad con el propósito
eran 3 buques en este caso, como decía, de gran calado, con el propósito de salir desde Estambul, navegar por aguas internacionales, acercarse a Gaza y de alguna forma hacer llegar todo eso. Estábamos preparados para eso. Sabíamos que en alguna oportunidad se tuvo que pagar un precio muy caro. En el 2010, uno de los buques de la flotilla, que se llamaba Mavi Marmara, fue atacado en la madrugada y como consecuencia de eso hubo 10 muertos y muchos heridos. Entonces nos preparamos para eso, pero nos preparamos con técnicas de resistencia no violenta, o sea que éramos alrededor de 500 voluntarios entre periodistas, políticos, observadores de derechos humanos. Nos habíamos preparado para, por ejemplo, no llevar ningún utensilio, nada que pueda ser considerado agresivo, claro, un cuchillo, un tenedor, nada de eso, y prácticas de resistencia no violenta en el caso de que fuéramos abordados. Todo eso quedó en la nada. Israel comenzó ya desde antes a hacer mucha presión y obligó a Guinea-Bissau, que era quien había puesto las banderas en el barco, porque un barco para navegar necesita tener banderas, así claro, como un auto, un coche patente. Acá, una patente. Y entonces a último momento apareció gente de Guinea-Bissau y dijo, sacamos las banderas. Y nos quedamos todos frustrados. Pero la flotilla va a volver. El compromiso concreto, la flotilla va a volver. ¿Hay una fecha tentativa? Yo creo que para fin de año probablemente vuelva, y con la lección aprendida. Y bueno, también una de las tareas es incorporar a América Latina, porque en general la Flotilla de Libertad está está conformada por gente de Suecia, Noruega, claro, Inglaterra. No había presencia de América Latina, tanto es así que yo en un momento dado era el único. Había un periodista de Brasil que llegó después, pero bueno, nos hemos comprometido con este periodista y con otra gente de México y de Colombia de desde América Latina hacer oír nuestra voz de apoyo a la próxima salida de la flotilla. Doctor, ¿qué pasa con su familia, no? Porque, a ver, como a todos, ¿no? Si nos dijeran tienen que ir, me imagino la incertidumbre, el miedo también de cierta manera, ¿no? Más allá de que ya conocen cómo es usted, evidentemente, y sus peripecias. Sí, yo estoy casado, mi mujer es hija de un médico de pueblo, de Wangelén. Ajá. Mirá. De mis dos hijos, uno es médico, el otro es ingeniero, en fin. Ellos me han apoyado siempre. Por supuesto que quedan con mucha inquietud. Afortunadamente ahora con WhatsApp es otra cosa, diferente a mis primeras misiones. Claro. Sí. Mi primera misión fue en el 2007, creo, y todo esto no estaba desarrollado. Me mandaron en ese entonces a Sri Lanka, un lugar que no tenía la menor idea de qué era. Lo aprendí después. En realidad Sri Lanka es la antigua isla de Ceilán, claro, de donde viene el té. Pero sí, ellos me han apoyado. Yo sé que quedan inquietos. En general, cuando sucede algo así, queda más inquieto el que se queda que el que se va. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, a través de WhatsApp y... Ya conocen ese espíritu. ya conocen. Carlos, esta Flotilla de la Libertad ya se tiene más o menos establecido cuántos buques serían, cuántas personas podrían involucrarse en ese desarrollo. Pidiéramos que tratáramos de involucrar a la mayor cantidad de gente posible. Así que esa es una de las tareas también, que yo creo que voy a intensificar cuando haya ya una fecha concreta. Claro. Porque hablar ahora parece... No, pero también es cierto que ahora hay organismos internacionales que por lo menos parecen estar un poco más visibles, que en todo caso también podrán establecer condiciones de la ruta a tomar, de las condiciones a las que se pueda navegar, de países que podrán intervenir, y en todo caso que lo más importante que es que todo lo que se lleve en esos buques finalmente pueda tocar territorio palestino. Claro.
Una experiencia de lo más interesante, porque como le decía, había gente de 30 naciones, Claro. o sea, poder intercambiar con ellos. Porque la derrota de navegación es estratégica en este Claro, caso. claro, claro. Poder intercambiar con ellos. Había muchos norteamericanos muy críticos con respecto a la política exterior de Estados Unidos. Y lo que a mí me llamó más la atención es que una de las principales organizadoras se llama Anne Wright. Claro. Y está en Wikipedia y en Google y se puede encontrar. Anne Wright es una mujer de 71 años que fue coronel del ejército de Estados Unidos y diplomática del Departamento de Estado. Pero en el 2003, creo que fue la invasión de Irak, ella no estuvo de acuerdo y renunció. Y es una mujer excepcional. La he visto ahora que esa costumbre que tienen los americanos, que me gustaría tenerla a mí también, que de pronto interrumpen una reunión y tiran abajo cualquier tipo de discurso. Puede estar Biden, puede estar Sí, no tienen, no miden formas. Y la vi ahora que estaba en uno de esos y comenzó a gritarle a Blinken, creo, se trata de un genocidio, son 40.000 asesinados y qué sé yo cuánto. Y le pegaron a la mujer. Se sentía, decía, pero no, respétenla, que es una niña. Y la vi que estaba con toda la mano ensangrentada y lo demás. Y ella es, o sea, es alguien que conoce bien de adentro. Y había veteranos también de Vietnam, ¿no? Muy interesante, muy interesante. De españoles también había mucho. Por ahí me encontré un argentino que en realidad hace 20 años que está en Málaga y es concejal allí. Pero después todo el resto se hablaba lamentablemente en inglés, ¿no? Sí, claro. Sí. Doctor, seguramente a medida vayamos teniendo certezas respecto de cómo la organización va a ir estableciendo las pautas y la estrategia de, primero, de reunir todo lo necesario para, por supuesto, poder llevar y poner a disposición de toda esa población. Después, seguramente de Latinoamérica y de los demás países habrá alguna cruzada en la que convoque a la gente para que todos esos insumos puedan ir llegando. Por supuesto, lo invitamos a que nos vaya manteniendo al tanto para que en todo caso nosotros podamos ser humildemente desde nuestro lugar también partícipes sí. de esa cruzada. Algo que los organizadores enfatizaban era, esta es una movida de la sociedad civil ante el silencio de los gobiernos con respecto a lo que está sucediendo en Gaza, porque se pasan hablando de los dos estados, de reuniones, de esto, del otro, y no pasa absolutamente nada, continúan los bombardeos. Bueno, entonces esto era una movida de la sociedad civil, pero lo que nos pedían eran justamente lo que ustedes nos están ofreciendo ahora, y que les agradezco desde ya, que es el apoyo de los medios de comunicación, como una forma de hacer presión hacia el gobierno de Israel, que en caso de impedir la llegada del buque lo hiciera en la forma menos violenta. No, que acompañe en todo caso. Si hay algo que supervisar, por supuesto, porque la situación es crítica, son situaciones límite, pero en todo caso que haya un involucramiento del Estado y que en todo caso acompañe y controle. Le quería preguntar en sus experiencias que nos fue contando en estos años que ha tenido la posibilidad de viajar a lugares intensos, si ha tenido algún cruce o algún impedimento con grupos terroristas, ¿no? Porque no solo en esta zona ha mencionado otras tantas que tienen otros conflictos entre sí sociales, si ha tenido algún impedimento o alguna situación en cuanto a esto, ¿no? Porque mucho se habla al respecto. Algunos territorios. Yemen, Siria, Sudán del Sur, Kenia, Haití, Filipinas, Siria, Sri Lanka, Gaza. No, bueno, claro, cada uno tiene sus cuestiones. Médicos Sin Fronteras tiene una política muy concreta que es nadie puede entrar en el predio de Médicos Sin Fronteras con armado. Claro. Eso es fundamental. Ahora, a partir de allí no se pregunta nada. No se pregunta nada. Es decir, es juramento hipocrático. Se hace lo que se tiene que hacer. Se hace lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, no, la población, por lo menos en mi experiencia en todos estos lugares, es que la población acompaña. Y en realidad, yo lo que sentía que mi tarea principal era no solamente desde el punto de vista técnico, sino de acompañar, es decir, hermano, estás pasando un mal momento, te vengo a dar el abrazo, lo que sea, acá estoy.
O sea, está bien, la parte técnica, por supuesto, tratar de hacerla lo mejor posible, en mi caso como cirujano, pero fundamentalmente la cuestión de la fraternidad y la solidaridad. Apuntando a eso y por último agradeciéndole enormemente que se haya tomado este tiempo para venir a charlar con nosotros y comprometiéndolo a que por favor nos mantenga al tanto, cualquier novedad que surja, estamos a su disposición. ¿Algún testimonio que le haya conmovido hasta su fibra más íntima que por ahí quiera compartir con nosotros de cualquiera de estas experiencias en cualquiera de estos territorios? Hay una experiencia que yo a veces ya me estoy tratando de no repetirla porque, como dicen los psicólogos, no quiero gastar el recuerdo. Pero hay una que me impresionó muchísimo y que a veces repito. Que sucedió en Gaza. Yo estaba en la enfermería haciendo curaciones y de pronto veo llegar un chico que tendría 12 o 13 años con las 2 piernas amputadas, recientemente amputadas, y venía para que le cambiara la gasa, ese tipo de cosas. Y el chico entra, se acuesta en la camilla. La política de Médicos Sin Fronteras, con la cual estoy de acuerdo, es no andar sacando fotos, porque no se trata de eso. Pero en ese momento yo pensé, porque ya me estaba por volver, tengo que llevar algún testimonio de lo que realmente está pasando. Entonces, en inglés le pregunto a la enfermera palestina si el chico me permitía sacarle una foto. Yo tenía una camarita absurda. Y el chico contestó que sí, le dijo a la enfermera. Él estaba acostado. Entonces preparo la máquina. En realidad iba a enfocar de las rodillas hacia abajo para que se viera de qué se trataba, de una amputación reciente en una persona joven. Y para mi sorpresa, y en ese momento, el chico se incorpora, este chico palestino de 12 o 13 años, con las 2 piernas amputadas, se incorpora y me hace la B. Entonces, por supuesto que me tuve que dar vuelta. La B de la paz, claro está. Porque uno lagrimea, por más que... pero lo que queda de, no sé, moraleja de todo esto es que más allá de la tristeza, del dolor, de la indignación que provoca ver lo que está sucediendo con el pueblo palestino, hay un pueblo digno. Eso es lo más importante. Un pueblo digno y que sufre. ¿Pudo saber qué fue el destino de ese chico? No. Ahora yo tenía muchas, que yo imaginaba, digo, sí, vamos a llegar a Gaza y voy a poder bajar, voy a mostrar la foto y de alguna forma lo voy a... Claro. Y bueno, eso quedará para otro momento. Espero que el chico esté bien, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por haber venido y por supuesto lo invitamos a reiterar este encuentro cuantas veces lo crea necesario. Gracias. Gracias a ustedes. El doctor Carlos Trota.